Bien, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta presentación, a esta videoconferencia de esta noche. Tenemos el agrado de contar con personas, bueno, que al igual que otros especialistas, a través de estos casi 5 meses ya, nos han ayudado donando su tiempo para que usted tenga la posibilidad de aprender sobre temas que sean vitales para el turismo operativo en Costa Rica. Esta noche, por supuesto, nuestros especialistas, tenemos 3 de viaje, imagínense, han accedido a donar su tiempo con la intención de que todos podamos tener tiempo de calidad en medio de esta cuarentena. Déjenme contarles que tenemos esta noche la presencia de la señora Laura Barrantes. Ella es presidenta de la Asociación de Turismo Bienestar de Costa Rica, también conocido como Mercado Wellness. Y bueno, es un mercado emergente que en Costa Rica ha ido surgiendo, y decíamos en la presentación esta mañana que básicamente 1 de cada 2 turistas en algún momento de su trayectoria a lo largo y ancho del itinerario que lleva a cabo en Costa Rica tendrá en alguna medida conexión con bienes y servicios del mercado wellness. Así que bueno, tenemos que saber todos los días sobre este tema. Doña Laura Barrantes hoy se hace acompañar nada más y nada menos de doña Manuela Siegfried, que ella es guía certificada en terapia del bosque, una sección importantísima de este mercado que, bueno, esta asociación wellness en algún momento, o de turismo bienestar, trajo a Costa Rica a través de sus conexiones y el duro trabajo, el arduo esfuerzo que ellos han llevado a cabo con la intención de promover este mercado para todos nosotros, para toda Costa Rica. Es titánico el trabajo de doña Laura y de su equipo. Y hablando de equipo, bueno, tenemos hoy también a don Marco Córdoba, a quienes nos enorgullece presentar porque él es un guía de turismo general. Y bueno, Marco, además de ser guía, tiene grandes talentos en la parte de mercadeo. Sus estudios universitarios le permiten colaborar con casi cualquier escenario turístico nacional. Él ha puesto al servicio varias líneas de turismo nacional sus talentos en mercadeo, y en este caso él trabaja directamente con la Asociación de Turismo Bienestar, llevando a cabo, pues, básicamente eso, mercadeo de alto nivel para ellos. Para ICETUR y, por supuesto, para el guiado, es un honor tenerlos, muchachos. Doña Laura, tenerla a usted y a su equipo acá es todo un honor esta noche. Usted viene a enseñarnos el ABC del turismo bienestar, y nosotros, ávidos de aprender, quisiéramos escucharla a usted y a su equipo. Buenas noches. Gracias, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Déjeme contarle que hay 18 personas en este momento en la plataforma de Zoom. Tenemos 31 personas ahorita en la plataforma de YouTube y hay 14 personas que están subiendo en este momento, vamos a ver, 15 en este momento, a la plataforma de Facebook, para casi un total de 50 personas. Además, tenemos en este momento, compañeros, guías de turismo de El Salvador, de Panamá, tenemos guías de turismo de Nicaragua, tenemos guías de turismo de Perú conectados en este momento a la presentación, acción que es usualmente muy habitual, tener guías de toda la región centroamericana en nuestras videoconferencias y en el trabajo. Vinimos para escuchar cátedra de turismo bienestar. Adelante, doña Laura. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que pues la información que les vayamos a compartir hoy sea de utilidad. Por favor, las preguntas que tengan, creo que la modalidad va a ser al final de la presentación, pero sí los invitamos a pues que pregunten y consulten si algo no queda claro, pero la intención nuestra es compartir con ustedes en este ratito pues un poquito de información de lo que significa este segmento turístico de gran crecimiento mundial. Perfecto. Bueno, como nos decía Luis Diego, nosotros somos parte de la Asociación Costarricense de Turismo de Bienestar, y pues nuestro objetivo principal es promover este segmento de turismo a nivel nacional e internacional, pues por supuesto beneficiando a nuestros afiliados. Hoy queremos hablarles un poquito. Yo voy a empezar por términos un poco más generales de lo que es bienestar para entenderlo en su concepción y después derivarlo al turismo, porque es muy importante que podamos entender realmente de dónde viene, cómo nace y cómo se desarrolla en el mundo para poderlo contextualizar en Costa Rica. Entonces,
es importante conocer la definición de la salud que da la OMS desde 1948. Y la OMS, habla de la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, pero no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, ya desde el 48 se viene hablando de un concepto un poco más integral. Posteriormente, se ha llegado pues a una conclusión que la salud es un proceso dinámico, es un proceso integral porque tiene diferentes componentes, además del físico, mental y espiritual. El social, ambiental y ocupacional son parte de estos elementos que tenemos que tomar en consideración para un balance en la salud. Y esto nos permite definir, según el Global Wellness Institute, qué es el bienestar, porque hay diferentes acepciones, pero la que nosotros utilizamos más es las referencias del Global Wellness Institute como una entidad de investigación a nivel mundial. Y ellos mencionan que el bienestar es búsqueda dinámica de actividades, elecciones y estilos de vida que conducen a un estado de salud integral. Entonces, desde una perspectiva individual, es importante reconocer que es nuestra responsabilidad la elección de hábitos y comportamientos saludables que nos conlleven precisamente a buscar ese estilo de vida saludable. Para eso quiero compartirles las dimensiones del bienestar. Hay diferentes autores que tratan diferentes dimensiones. Yo personalmente hablo de 7 dimensiones: la física, intelectual, social, ocupacional, emocional, ambiental y espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres integrales y vivimos en una sociedad, tenemos un entorno ambiental, y todo lo que nos afecte de una u otra forma también va a afectar eso. Entonces aquí lo que quiero mostrarles un poco es el equilibrio y la interrelación que hay entre todos ellos. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué el bienestar es importante para personas, negocios y los gobiernos? Si bien es cierto, con la pandemia nos hemos dado cuenta cómo la deficiencia en la salud nos está afectando muchísimo en nuestra condición, a muchas personas que son de riesgo por obesidad, por sobrepeso, por enfermedades cardíacas. Todo esto se debe, no al 100%, pero sí mucho se debe a los estilos de vida que no son saludables. Entonces, si bien es cierto, creo que ahora el COVID vino a demostrar cómo el cuidado de la salud, la prevención, es definitivamente importante para poder salir adelante en estos momentos. Entonces, por eso es que les mencionaba que es importante para los gobiernos, porque si nosotros como individuos tenemos hábitos saludables, eso nos permite tener un mejor estilo de vida, y también le genera a los gobiernos menos complicaciones en seguros, en atenciones médicas y demás. Ahora quiero compartirles alrededor del mundo cómo se genera o cómo se ha desarrollado este segmento de bienestar. Aún no hemos entrado en materia de turismo, estamos hablando específicamente del bienestar. Si ven aquí en la gráfica, inicia desde hace 3.000 años antes de Cristo y viene diferentes modalidades hasta actualmente el 2017, 2018, que son los últimos estudios, según este gráfico. Sin embargo, ya para el 2020 hay algunos estudios relacionados pues a la afectación de la salud con respecto a lo que estamos viviendo en este momento. Pero lo que quiero mostrar aquí es cómo se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto no es nuevo, esto no lo estamos inventando, no nació ayer, sino que tiene una trascendencia de varios miles de años ya.
Y dentro de esa trascendencia, en el 2012 nace un movimiento a nivel mundial que promueve precisamente estos estilos de vida saludable. Nace en Turquía y se va desarrollando, se va expandiendo por todo el mundo hasta llegar el año pasado a 150 países donde se hacen hacían actividades presenciales. Este año fue un poco diferente. Esperamos que el otro año ya podamos volver a hacer actividades presenciales en promoción de la salud y el bienestar. Otro dato importante también de los últimos años es la declaración del Día Internacional del Yoga el 21 de junio. Y este otro movimiento que nace en Francia en el 2016, que también promueve hábitos saludables de una forma más comercial. El Global Wellness Day, que nació en el 2012, es más holístico y es sin fines de lucro. Ahora, este es otro punto importante que tenemos que resaltar y estar muy orgullosos porque Costa Rica es parte de las zonas azules identificadas a nivel mundial y es de mucho orgullo mencionar que Costa Rica tiene la zona azul más grande en extensión de las 5. Estas zonas azules son investigadas, estudiadas y promocionadas por Dan Buettner, que es investigador de National Geographic, y esta zona la define como un concepto de estilo de vida y el medio ambiente que produce longevidad, pero es muy interesante porque es una longevidad saludable, son centenarios que se mantienen todavía con un estilo de vida saludable, a pesar de sobrepasar los 90 años de edad. Aquí quiero mostrarles las 5 zonas azules que actualmente existen. Cerdeña en Italia, Icari en Grecia, Okinawa en Japón, Loma Linda en Estados Unidos y en Costa Rica la zona azul es la península de Nicoya, que comprende 5 cantones. Y estos son los principales factores en que coinciden las zonas azules para poder identificarse. Estilos de vida saludable, propósito de vida, actividad física. Son diferentes elementos que comparten para poder ser parte de esta zona azul. Ahora sí, ¿qué pasa en el segmento turístico? Resulta que, si bien es cierto, Costa Rica se ha posicionado como un destino a nivel mundial, principalmente enfocado en aventura y en naturaleza. Pero resulta que el bienestar tiene que ver también con todos esos elementos, con todas esos, tiene una relación directa con la naturaleza y con la aventura. Porque resulta que el Global Wellness Institute propone o habla de esta división turística de la industria del turismo a nivel mundial por las diferentes actividades. Y resulta que el turismo de bienestar tiene una relación directa con absolutamente todos los nichos, los otros nichos de turismo. Aún cuando hay varios nichos que no tienen relación entre sí. Pero si pueden ver aquí, el turismo de bienestar tiene más o menos relación con absolutamente todos los otros nichos de turismo. Este dato es muy interesante y a mí me gusta compartirlo porque son los viajes que se hacen con respecto al gasto promedio que tienen las diferentes secciones a nivel mundial o las diferentes regiones que se dividen en cuanto a turistas, a movimiento de turistas. Y si pueden ver, Norteamérica, que es Canadá y Estados Unidos, para el 2017 generó 204 millones de viajes para un gasto promedio de 241.7 billones de dólares. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Cómo el turismo de bienestar por regiones genera muchísimo dinero. Entonces,
es realmente un mercado importante. Ahora bien, desde el 2012 que empiezan las investigaciones de este segmento ya más a detalle, se determinó que para ese año se generaron 438 billones de dólares. Y como pueden ver aquí, va aumentando considerablemente hasta una proyección del 2022 de cerca de 919 billones de dólares. Esa es una proyección que se hizo en el 2018. Ahora, con respecto al COVID, a la pandemia que estamos viviendo, esos datos pueden cambiar. Algunos consideran que va a aumentar, otros consideran que puede disminuir. Sin embargo, viendo las afectaciones que se están sufriendo en este momento de problemas de ansiedad, problemas de depresión, afecciones a la salud física, yo considero personalmente que esos datos, esos números pueden aumentar considerablemente debido a la necesidad que tiene el ser humano de recuperar o de renovar su salud. Ahora bien, a nivel de impacto económico es interesante porque este tipo de turista, este nicho específicamente, tiene un gasto promedio de 53% más que el turista tradicional, como en viajes internacionales. En viajes locales o domésticos a nivel de Europa principalmente, tiene un gasto promedio mayor o tiene un gasto mayor de 178% a nivel de Europa. Y aquí en esta otra gráfica de la derecha podemos ver cómo se van desarrollando esos números. Ahora, esto es importante que ustedes lo tengan presente, es muy, muy importante que ustedes conozcan que se habla de un término de turismo de salud. Y que está compuesto por turismo de bienestar y por turismo médico. El turismo de bienestar, como lo pueden ver aquí, tiene diferentes áreas holísticas y recreativas. Y el turismo médico es principalmente curativo, estético y preventivo. Sin embargo, existe una rama que es una mezcla entre ambos, como lo pueden ver aquí, que son diferentes tratamientos y terapias que se pueden desarrollar. Entonces, se pueden dar en ambas vías. Ahora, específicamente, turismo de bienestar, es importante que conozcan la definición que ya tiene como oficial la Organización Mundial del Turismo. Y menciona que el turismo de bienestar es un tipo de actividad turística que aspira a mejorar y equilibrar los ámbitos principales de la vida humana, entre ellos físico, mental, emocional, ocupacional, intelectual y espiritual, como lo mencionábamos antes, en las dimensiones. Y también tomando en consideración lo que la OMS habla sobre la salud. La motivación principal de este turista es participar en actividades preventivas, proactivas y que mejoren su estilo de vida, como algunas de las actividades que vamos a mostrarles rápidamente ahorita. A nivel, la importancia que tiene este segmento a nivel internacional o a nivel nacional es los intereses personales que tienen a la hora de viajar. Es preventivo, proactivo y tiene una gran relación con la sostenibilidad. Genera nuevas oportunidades de negocio y sobre todo encadenamientos. Las tendencias que se han dado en los últimos años que se muestran son actividades físicas, por ejemplo, senderismo, kayak, ciclismo, entre otros. Aquí vamos a ver. Ok, bueno, estas eran unas fotografías que queríamos compartirles como ejemplos de estas actividades.
Con respecto a la alimentación, que es otro de los pilares fundamentales dentro de este segmento, puesto que todos los que viajamos necesitamos alimentarnos, es importante tomar en cuenta que este segmento de mercado busca una alimentación diferente. Una alimentación más consciente y más balanceada. Con respecto a la hospitalidad, esto es muy importante porque este segmento de turismo busca hospedaje en diferentes locaciones y con diferentes comodidades. Existen dos tipos, los hoteles especializados en este segmento o los hoteles que ofrecen algunos servicios de este tipo. Entonces es importante poder distinguir y conocer el perfil del cliente, que más adelante Marco nos va a conversar un poquito, de cómo se dividen en los servicios y estos clientes según estos servicios de los hoteles. Aquí es importante tener la diferencia, aquí los mostramos en un cuadro la diferencia en lo que es un centro completamente especializado en bienestar y un hotel con algunos servicios relacionados al bienestar. Lugares especializados, centros especializados para este segmento, es muy importante que ustedes puedan ver que el 100% de los servicios que se ofrecen en estas instalaciones son 100% dirigidas a este mercado. No es como los tenemos en general en Costa Rica. Sí hay algunos en Costa Rica 100% especializados, pero la gran mayoría tiene algunos elementos como spa, como termales, como senderos, pero no son elementos o no son programas 100% especializados. Entonces, estos son algunos tipos de programas que se desarrollan en estos centros especializados. Ahora, con respecto a los productos y servicios, que esto es una de las partes que probablemente más a ustedes como guías les puede interesar o les pueden necesitar un poco más de información, es los clientes tienen dos motivaciones de viaje que ahora Marco nos va a comentar. Sin embargo, lo que más recibimos en el país son clientes que vienen, tienen su ruta, tienen su programa. Sin embargo, en el destino saben que hay unas termales o saben que el hotel tiene un spa, saben que pueden tomar un tour como una terapia de bosque. Entonces, lo hacen estando en el lugar, pero no lo planificaron desde casa. Entonces, esos son los que mayormente recibimos en Costa Rica. Les puse esto aquí porque quiero que puedan diferenciar, que puedan ustedes diferenciar, porque muchos de los clientes posiblemente que vayan a tener diferentes necesidades, pero es importante que ustedes conozcan que son servicios wellness y que son servicios médicos. Eso es muy, muy importante porque hay una línea muy delgada donde se pasan los conceptos o las ideas los intereses o requerimientos de los clientes. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esa diferencia, que es un servicio wellness y que es un servicio médico. Por ejemplo, dentro de los servicios wellness podemos encontrar los spa de bienestar, que son el 99% de los spa que tenemos en el país, centros termales, como los conocemos actualmente. Centros de bienestar son lugares donde normalmente tienen servicios, no ofrecen spa. Y los hoteles con servicios de bienestar y los retreats wellness, que son los que les mencionaba hace un momento. Con respecto a los servicios médicos, aquí hay que tener mucho cuidado y es muy importante considerar que siempre va a necesitar de un médico, siempre va a tener alguna injerencia, un profesional de la salud. Entonces, es muy importante que si su cliente de una u otra forma va a requerir de estos servicios, se verifique que esté respaldado, avalado o que tenga un profesional de la salud como tal.
los centros de talasoterapia que en Costa Rica no tenemos aún, las clínicas y las estéticas es muy importante porque si bien Costa Rica se está promoviendo en ese segmento, hay que tener en consideración que deben ser lugares que tengan ese componente de profesional de la salud. Los Recovery Center, que son precisamente lugares de hospedaje para recuperar pacientes, muy diferente a lo que es un hotel o como conocemos un hotel. Estos, como ven aquí, son servicios ya precisamente de donde tienen algún componente o un profesional de la salud, muy diferente al turismo de bienestar que normalmente conocemos, que no requiere de ningún profesional de la salud, excepto los fisioterapeutas en los spa. Estos son ejemplos de diferentes servicios de spa que ustedes puedan determinar. Es súper importante que sepan que un spa, para que sea realmente llamado spa, debe ofrecer servicios con agua. Si no tienen servicios con el componente agua, no son spa, serían centros de bienestar. Entonces es muy, muy importante que sepan que un spa siempre, el 100% de las veces tiene el componente agua. Estos son centros de bienestar, donde ustedes pueden ver que tienen diferentes servicios, pero no tienen el componente agua. Ahora, importantísimo, a veces hay clientes que dicen que saben y no saben, o hay personas que quieren tratar de ayudarles consiguiendo algún servicio, algún producto, pero realmente ¿cuánto sabemos qué es lo que podemos ofrecerle al cliente? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Creo que se activó un micrófono. Ok. Es muy importante que los productos que se utilicen no vayan a causarle un daño al cliente en cuanto a, principalmente en problemas de piel. Entonces es muy importante que los productos que se estén utilizando, ojalá cumplan con alguna garantía de un laboratorio o de preferiblemente que estén registrados, pero hay algunos productos que se hacen en casa, por ejemplo, en situ, en el mismo spa, pero lo ideal es que ojalá la fórmula sea avalada por un especialista y no inventemos, como a veces pasa, que queremos aprovechar, y si bien es cierto, para tratar de ser sostenibles y practicar el kilómetro cero y evitar el desperdicio, utilizamos cosas del restaurante, de la cocina, en el spa. No siempre es conveniente, porque, por ejemplo, queremos utilizar una mascarilla de pepino, pero ¿qué pasa si el cliente es alérgico al pepino? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado qué es lo que se está utilizando, porque resulta que el cliente se hizo un masaje, se hizo un facial hoy en el spa y le causó una alergia, ya mañana no quiso seguir la gira, tuvo problemas, hubo que buscar una clínica, o ya el viaje no se lo arruinó, pero ya si tuvo alguna afectación, entonces puede estar molesto. Entonces, por eso es tan importante poder conocer y que el cliente también esté consciente que sepa que tenga o no tenga una alergia. Entonces, es muy, muy importante que si van a recomendar un spa, que si van a recomendar un centro de estética, estén muy, muy seguros que sean lugares que tengan realmente los profesionales para realizar los tratamientos, porque no podemos ofrecerles a nuestros clientes, llevarlos a lugares donde no van a tener garantía del servicio. Entonces es muy, muy importante tener en consideración eso. Ahora sí, aquí rápidamente les quiero enseñar que el diferenciador que estamos trabajando para Costa Rica, para posicionarnos como un destino de bienestar, es lo que Manuela les va a explicar ahora, como el baño de bosque o terapia de bosque. Los que le quiero mostrar aquí son ejemplos de productos que ya hay en Costa Rica, que ya se están ofreciendo. Y muy
importante que el bienestar se debe vivir desde adentro, tenemos que entenderlo. Si nosotros vamos como guías, queremos trabajar en este nicho y queremos tener clientes de este tipo que afortunadamente tienen un gasto promedio más alto que los turistas tradicionales, tenemos que conocerlo muy bien, pero sobre todo nosotros tenemos que ser empáticos, nosotros tenemos que conocer qué es lo que estamos, cómo nos sentimos, cómo estamos para poder brindar ese servicio, porque no solo es un tema de tener mucha información y mucho conocimiento de la flora, la fauna, la cultura, sino es también tener esa empatía, tener ese conocimiento de que probablemente que sean clientes o que sea un grupo o una familia donde lo que quieren es descansar, relajarse y tal vez hacer alguna terapia de silencio, terapia de sueño. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso y tenemos que conocer muy bien este perfil para saber cómo comportarnos y cómo desarrollar nuestras actividades en este segmento. Si son clientes específicamente buscando estos servicios, pero si son los clientes que normalmente recibimos, que son los que en el lugar quieren tomarse estos servicios, entonces es importante poder conocerlos, pero sobre todo nosotros sentirnos con la capacidad de poder brindar ese servicio. Ahora le paso la palabra a Manuela para que les comente un poco más sobre qué es la terapia de bosque. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos por estar hoy acá en esta llamada. Estoy muy contenta de poderles contar un poco sobre lo que es la terapia de bosque o también conocido como baño de bosque. Mi nombre es Manuela Siegfried, soy guía certificada en terapia de bosque por la Association of Nature and Forest Therapy, que está ubicada en los Estados Unidos. Y tengo aproximadamente 3 años de estar practicando lo que son los paseos de baños de bosque. Entonces, dale siguiente, eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es y de lo que no es tampoco, ¿verdad? Entonces, la terapia de bosque, baño de bosque, es un paseo muy lento y relajado por un área natural, que no necesariamente tiene que ser un bosque, puede ser una playa, puede ser un desierto, puede ser cualquier cosa. Utilizamos nuestros sentidos para conectarnos con el bosque, o sea, no es tan naturalista ni es senderismo, a pesar de que a mí me encanta eso. Yo trabajé de guía naturalista hace muchísimos años y me encanta todo lo que es el conocimiento naturalista y la historia natural de la naturaleza, pero la terapia de bosque no es eso. Entonces, lo que hace el guía es que propone invitaciones sensoriales para que los participantes se conecten con el bosque a través de sus sentidos, a través del olfato, a través del tacto, a través del oído, ¿verdad? A través de la vista. Entonces, les decimos invitaciones porque eso es lo que son. No son tareas ni son ejercicios y no tienen una forma correcta o incorrecta de hacerse, porque lo que queremos hacer o lo que queremos alcanzar básicamente es que las personas encuentren su conexión personal y que se conecten con el bosque de la forma en que ellos quieran, no de la forma en que yo quiero. Entonces, como les decía, no es una caminata naturalista y tampoco es senderismo, porque es una caminata muy, muy corta en distancia, bastante larga en duración. Y es una práctica de bienestar en la naturaleza. Siguiente, Laurita. ¿Dónde nace? Entonces sí, aquí están preguntando que si es Shinrin-yoku. Es correcto. Bueno, no es exactamente Shinrin-yoku, está inspirado en lo que es el Shinrin-yoku, que nació en Japón a inicios de los años 80. Shinrin-yoku traducido significa literalmente baño de bosque y nació a raíz de una crisis de salud que se estaba viviendo en Japón. Se dieron cuenta que hubo un pico en las enfermedades como cáncer y enfermedades autoinmunes y el gobierno obviamente empezó a preocuparse y empezó a
investigar qué era lo que estaba pasando y se dieron cuenta que las personas estaban pasando cada vez más tiempo dentro de las oficinas, cada vez más tiempo trabajando, cada vez viviendo más en ciudades grandes y cada vez menos tiempo en contacto con la naturaleza. Japón tiene un 60% de cobertura boscosa y sus habitantes por naturaleza tienen una conexión muy cercana con todo lo que es, todo lo que son los seres como los árboles, como los ríos, como los animales. Entonces, cuando el gobierno se dio cuenta que las personas estaban cada vez más desconectadas, empezaron con unos estudios para ver o para estudiar los beneficios de la naturaleza sobre el ser humano y se dieron cuenta de muchísimas cosas muy interesantes. Dale, Laurita. Ok, una de las cosas muy interesantes que descubrieron es que los árboles emiten compuestos volátiles que se llaman fitoncidas y los fitoncidas son parte del sistema inmune de los árboles que les ayuda a defenderse de todo lo que son virus, hongos y bacterias. Y como nosotros como seres humanos hemos evolucionado cerca de árboles, cerca de bosques, el 99.9% de nuestro tiempo evolutivo, hemos aprendido a que estos compuestos volátiles nos sirvan a nuestro sistema inmune también. Entonces, al inhalar estos fitoncidas, nuestro sistema inmune se activa y empieza a generar más células NK, que ahorita vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que son, pero lo más interesante es que cómo el sistema inmunitario de los árboles nos ayuda a nuestro propio sistema inmune. Entonces, cuando estamos en un bosque, estamos siendo bañados por estos fitoncidas y de ahí es donde nace el nombre Shinrin-yoku, que traducido literalmente es baño de bosque en japonés. Dale. Ok, entonces, cuando estamos en el bosque de forma consciente, ¿y por qué de forma consciente cuando estamos haciendo terapia de bosque? Porque cuando estamos enfocados en nuestros sentidos, cuando nos salimos de nuestra cabeza, de nuestro estado cognitivo de pensar, de todos estos pensamientos repetitivos, ¿verdad? De preocuparse una y otra vez por las mismas cosas que en este momento, con todo lo que estamos pasando, es algo muy común. Estamos preocupados, estamos ansiosos, ¿verdad? Entonces, todo eso nos genera estrés. Cuando nos empezamos a concentrar en nuestros sentidos, cuando realmente nos enfocamos en qué estoy oliendo en este momento, qué sonidos estoy escuchando, qué texturas estoy sintiendo, cuál es la temperatura, qué colores son los que me llaman la atención, cuántos diferentes verdes puedo ver. Cuando nos empezamos a enfocar realmente en todo esto, esto es un atajo. Es la forma más rápida y más sencilla para estar en el momento presente. Y cuando estamos en el momento presente, no hay preocupaciones. Estamos aquí y ahora. No estamos en nuestra mente pensando. Entonces, esto es lo que hace la terapia de bosque, básicamente, ¿verdad? Cuando estamos en el bosque de esta forma tan consciente, nuestras hormonas de estrés se reducen porque no estamos preocupados, como decíamos anteriormente. También se dieron cuenta que hay una regulación de la presión arterial y esto fue algo muy interesante porque al principio creyeron que lo que hacía estar en el bosque era que reducía la presión arterial y luego se empezaron a dar cuenta que las personas con presión muy baja de repente se les subía la presión un poquito. Entonces hay una regulación de la presión arterial, o sea, el cuerpo estando en el bosque se autorregula con la presión. También se dieron cuenta a través de unos estudios que hicieron y unos experimentos que hicieron, es que después de estar en un ambiente natural, relajados, tranquilos, desestresados, la concentración y la creatividad aumentan hasta un 50%. Y esto tiene mucha lógica, porque cuando nuestro estrés baja, cuando dejamos de estar pensando y pensando y pensando, pues no, obviamente volvemos con fuerzas renovadas. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada. No podemos estar pensando y pensando y pidiéndole al cerebro todo el tiempo que esté trabajando. Funciona, el cerebro se cansa.
Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están estudiando mucho, en algún momento se sienten como saturados, donde dicen, ya, no me entra nada más, ¿verdad? Necesito descansar. Bueno, lo mismo pasa cuando estamos mucho tiempo pensando y mucho tiempo en tareas cognitivas, el cerebro se cansa, y cuando estamos en la naturaleza, lo más interesante es que otra área del cerebro se activa que tiene que ver con todo lo que es la relajación, y entonces esta parte cognitiva del cerebro descansa y puede volver con más fuerzas. También se dieron cuenta que hay una mejora notable en el estado de ánimo, una sensación de tranquilidad y paz. Y quiero entrar un poco más en detalle sobre el tema de las células NK o del sistema inmune. Entonces se dieron cuenta que cuando las personas están en una terapia de bosque de esta forma tan relajada, ¿verdad? Y consciente, el sistema inmune reacciona y empieza a producir más células NK. Y las células NK son una especie de glóbulos blancos. El NK significa Natural Killer Cells en inglés. Y son unos glóbulos blancos especiales que lo que hacen es patrullan el cuerpo buscando células que de alguna forma están cambiando o mutando y que podrían llegar a convertirse en cáncer, y las destruyen. Entonces, las células NK es una medicina preventiva fabulosa, y se dieron cuenta que cuando las personas hacían terapias de bosque o baños de bosque, estas podían aumentar hasta en un 50%. Y ese nivel, digamos, de células NK se podía mantener hasta por 3 semanas después de haber hecho la terapia. Entonces, dale, Laurita, siguiente. Ok, entonces, ¿cómo se hace una terapia de bosque? Entonces, como les comentaba anteriormente, a pesar de que se llama terapia de bosque y quizás la forma tradicional, como se hace en Japón, que es el Shinrin-yoku, escogen los bosques, ¿verdad? Dependiendo de los compuestos, estos fitoncidas que tengan. El acercamiento que tenemos aquí en el occidente va un poquito más allá de simplemente concentrarnos en qué beneficios puedo tener yo como ser humano, ¿verdad? Sino que buscamos más, o sea, siempre vamos a tener los beneficios que les mencioné anteriormente, pero también lo que tratamos es que las personas vuelvan a entablar esta relación con el medio ambiente, con la naturaleza, vuelvan a recordar que al final todos somos parte de esto, todos somos naturaleza, no somos entes separados. Entonces, por eso es que yo aquí les digo que cualquier lugar con naturaleza sirve, incluso un parque urbano. Y esto es muy interesante porque el año pasado hicimos una terapia de bosque en el Parque Nacional, en el centro de San José, enfrente del Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo misma estaba un poco escéptica. Yo decía, yo no sé, con tantos carros y ruido y gente pasando, yo no sé si esto va a funcionar. Y funcionó. Y pasó algo súper interesante. Las personas se relajaron muchísimo. Las personas que participaron, teníamos buses pasando, gente caminando. Pero el estar en un parque urbano en medio de esta ciudad caótica, ruidosa, ¿verdad? Lo que generó en las personas fue un sentido muy profundo de apreciación y agradecimiento por los árboles del parque. Entonces, fue como una relación muy bonita la que se despertó ahí en las personas. Entonces, el guía certificado en terapia de bosque es un elemento importante porque esto es, digamos, cómo las personas logran realmente bajar el ritmo y despertar los sentidos. Las personas estamos en este momento viviendo en un mundo donde se valora mucho la parte cognitiva sobre la parte, ¿verdad?, de los sentidos, donde pasamos en carreras, donde pasamos metidos en la cabeza, y realmente una persona que está en ese estado y que no tiene cierta guía, le va a costar un poco despertar los sentidos y bajar el ritmo. La terapia bosque, como la practicamos nosotros, tiene toda una secuencia que seguimos, que tiene toda una lógica para despertar los sentidos, para bajar el ritmo. Y lo que decimos en la terapia de bosque es que
el terapeuta es el bosque en realidad, no somos nosotros. Nosotros como guías lo que hacemos es abrir las puertas. ¿Y qué queremos decir con abrir las puertas? Pues justamente eso, que le ayudamos a las personas a despertar esos sentidos para que logren esta conexión a nivel sensorial con el bosque y puedan recordar cómo relacionarse a este nivel con nuestro entorno. Normalmente dura entre 2 y 3 horas y no caminamos más de 1 kilómetro, entonces realmente es de bajar el ritmo. Despertamos los sentidos, bajamos el ritmo, usamos los sentidos para explorar el bosque y luego tenemos una actividad de cierre de la terapia. Dale, Laurita. La terapia de bosque es un ejemplo muy bueno y típico de lo que es una práctica de bienestar en la naturaleza, ¿verdad? Como decía Laura anteriormente, el bienestar es tendencia en el turismo, es un nicho de mercado que está creciendo a nivel mundial. En el 2018, el ICT hizo, en conjunto con la Association of Nature and Forest Therapy, hizo un curso introductorio en terapia de bosque para guías certificados que duró 3 días. La certificación completa dura 6 meses de curso intensivo y luego son 4 días de inmersión. El bienestar o las prácticas de bienestar cuando se hacen en la naturaleza se potencian. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos una afinidad natural con la naturaleza, valga la redundancia. No sé si han escuchado hablar del efecto biofilia. Biofilia es esta afinidad que tenemos por todo lo que nos rodea, por todo lo que es naturaleza. Y esto tiene que ver con que hemos pasado el 99.9% de nuestro tiempo evolutivo en la naturaleza también. Entonces, cuando hacemos una práctica de bienestar en un entorno natural, viendo verde, el efecto se potencia. Imagínense la diferencia entre, por ejemplo, hacer una sesión de yoga encerrados en un cuarto o hacer una sesión de yoga afuera, debajo de los árboles. O tener un masaje en un lugar cerrado, o tener un masaje debajo de los árboles o en la playa o donde sea. Entonces, todos estos elementos ayudan a que el efecto se potencie. Y Costa Rica tiene un potencial increíble para convertirse en un destino de bienestar a nivel mundial, porque ya la naturaleza la tenemos, ya Costa Rica está posicionado como un destino de naturaleza. Entonces, la combinación es genial. Dale, Laura. En Costa Rica tenemos 2 senderos certificados y cuando digo senderos certificados, eso no quiere decir que solo en estos senderos se pueda practicar la terapia de bosque, ni tampoco que estos senderos se les haya hecho un estudio de los árboles, ni mucho menos. Estas 2 empresas se les hizo una evaluación de los senderos, se les hicieron unas recomendaciones de mejora, y esto es también una forma de promocionar esta práctica. Entonces, estos son los 2 lugares que en este momento tienen sendero certificado para practicar la terapia de bosque y bueno, esperemos que en algún momento se nos unan más empresas. Y antes de pasarle la palabra a Marco, quisiera hacer una pequeña reflexión y quizás se quieran imaginar que ustedes reciben una hoja de vida de una persona y en esta hoja les dicen el nombre de la persona, la edad, la ocupación, los estudios, todos los datos y toda la información sobre esa persona. ¿Ustedes creen que podrían llegar a enamorarse de esa persona sin nunca haberla visto, sin nunca haberla escuchado, sin nunca haber tenido una conversación, sin nunca haber escuchado los pensamientos, sin nunca haberla abrazado? Esa es la reflexión que les dejo, porque esto es un poco lo que hacemos con la terapia de bosque, ¿verdad? Dejar de ver lo que está ahí afuera, los árboles, las plantas, las nubes, los ríos, las rocas, como meros objetos y verlos como parte de nuestro entorno y parte de nosotros y parte de nuestra familia. Entonces,
La terapia de bosque además tiene un efecto secundario muy interesante en las personas, y es que cuando volvemos a entrar en esta relación, ¿verdad? Más allá de la parte cognitiva, nuestra conciencia ambiental aumenta también, porque como decía Jacques Cousteau, protegemos lo que amamos, y cuando volvemos a amar a los bosques de esta forma, es cuando realmente los protegemos por convicción y no porque alguien nos dijo que es importante no cortar los árboles. Bueno, esto sería todo de parte mía. Muchísimas gracias por la atención y creo que le paso la palabra a Marco, ¿verdad, Laurita? ¿O Marco? Sí, muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Laurita, si podemos adelantar un poco, porfa. Vamos a entrar a lo que es la parte del mercado wellness, de la parte del turista wellness. Tal vez nosotros cuando empezamos a hablar de wellness, lo primero que se nos viene a la cabeza es simple y sencillamente, cuando yo empecé con Laurita, decía wellness y se me vino a la cabeza el yoga o cosas de esas. Pero la verdad hay muchas otras cosas que no es solamente estar ahí en un spa o en un yoga retreat, cosas de esas, el cual tenemos que cambiar un poco la percepción. Es un mercado mucho más amplio que solamente este tipo de turistas. Seguimos, Laura, por favor. Vamos a ver si nos carga la presentación. Esta es unos de quiénes son los que viajan principalmente a hacer este tipo de turismo. Vamos a dividir este mercado en dos grandes segmentos o dos grandes tipos. Laurita, creo que no está cargando. Los cuales serían el turista o el cliente primario. Seguimos, Laurita. Seguimos, porfa. Que son dos tipos de clientes, ¿verdad? Que les contaba y que esto los motiva el viaje. Son viajeros primarios y viajeros secundarios. El primario significa que un viajero busca específicamente servicios de bienestar, o sea, el tiempo completo de su vacación, de su estadía en el país, va a ser única y exclusivamente dedicada a lo que son los servicios de bienestar. Mantenimiento, promoción de la salud física, mental del individuo, ya se va a ir a hoteles o retreats que están totalmente especializados en este tipo del mercado. Seguimos ahorita, por favor. Pero el que realmente nos importa o podemos enfocarnos más hacia ellos es en el viajero secundario. ¿Por qué es este? Porque representa más del 80% de este tipo de viajeros y es el que requiere o toma servicios cuando está dentro de su viaje, o sea que tal vez no fue su primer o su motivo principal de viaje, pero este va a buscar tipos o servicios de bienestar dentro de su estadía en el país. Sigamos ahorita, por favor. Hay un momento donde nosotros nos vamos a preguntar qué tan rentable o qué tan en boga está este tipo de turismo en el país o en el mundo. Vamos a hablar un poco de datos mundiales para darnos cuenta que presenta un crecimiento anual de más del doble del 6.5% anual, lo que es más del doble del turismo tradicional, con un mercado para el año pasado de 4.5 trillones de dólares en el mundo. O sea, estamos hablando de bastante ingreso, ¿verdad? Un mercado de muy alta poder adquisitivo. Y se puede medir un gasto promedio por viaje de 1.528 por turista, lo que significa que gastan esta cantidad solamente a la hora de dedicarse al turismo wellness, que es un 53% más del turista tradicional.
Seguimos ahorita. En tendencias para Costa Rica, como les contaba un poco de que no es solamente el yoga o las caminatas, el forest bathing, cosas de esas. También tenemos muchas otras cosas que entran dentro de esta tendencia de viajes y que las tenemos muy a la mano cada vez que estamos nosotros en la ruta para motivar a esta gente en este tipo de actividades. Las frutas y las verduras locales, más de una vez los colegas que hemos andado por acá, cuando vamos a la zona del Caribe, pasamos ahí por la zona del cruce de Robertos, ¿verdad? Y ya saben, las paraditas ahí a las fruterías, cuando vamos a San Carlos, igual darles de comer las frutas locales, que más de una hace caras locas cuando ven colores o texturas que no están acostumbrados. Eso es algo del wellness. Seguimos, Laura, por favor. Uno que está súper de moda y es el cacao. El cacao, como lo sabemos, de nuestras frutas más antiguas, de nuestra primera moneda, es una de las donde tenemos la serotonina, que es la hormona de la felicidad que está dentro del cacao. Son cosas de esas que podemos hablar dentro de nuestras actividades, ¿verdad? Seguimos, Laura, por favor. Bañarse en aguas y lodo volcánico, como se hace allá en la zona de Guanacaste, en Rincón de la Vieja, de La Fortuna también. Las aguas termales, de todas las que ya conocemos, ¿verdad? Para no decir nombres. Seguimos, Laurita, por favor. El Rincón de la Vieja en Guanacaste, que para mí es uno de los lugares más esplendorosos para hacer este tipo de actividades. Podemos combinar actividades físicas, actividades de relajación, el forest bathing, masajes con piedras calientes. Para mí es uno de los lugares más fenomenales que hay para este tipo de actividad, ¿verdad? En el país. Seguimos, Laura, por favor. Darse masajes con piedras volcánicas, como les contaba, que es uno de los booms, y si no lo han probado, los invito a probarlo, es buenísimo, es delicioso. Y en Costa Rica ya estamos dando primeros pasos, ¿verdad? Acerca de este tipo, ¿verdad? Esto es allá en Río Perdido, en Avangares. Seguimos, Laura. Igual, Cerro Pelado, donde se están dando la parte en Arenal de stand-up paddle también, que es otro de las buenas actividades que podemos hacer allí. Seguimos ahorita. Y uno de los mejores, que es como la insignia de esta nueva tendencia del turismo, es el forest bathing. Esta es una foto de la Leona Lodge en Corcovado, ¿verdad? Seguimos. Esto es más que todo lo que queríamos enseñarles un poco. Vamos a ver, Laurita, Manu, si me acompañan alguna de las conclusiones que tenemos para luego empezar la parte de preguntas. Creo que es importante también, bueno, no lo pudimos pasar en el video, pero es importante, Marco, resaltar el mercado que tenemos o el segmento de mercado que consume estos servicios, que son familias, parejas, adultos mayores, viajes también de amigas. Hay una gran tendencia en los retiros de yoga, que de hecho Costa Rica es uno de los principales destinos para retiros de yoga, y la península de Nicoya es la meca para Costa Rica en cuanto a retiros de yoga. Entonces, eso es importante también. Se da muchísimo a nivel de Costa Rica, y eran grupos grandes. Ahora pues con todo esto me imagino que irán a cambiar, pero sí son grupos muy interesantes, porque lo que vienen a practicar es yoga en la mañana y en la tarde. Entonces, esa es su actividad principal, y hay bastantes lugares aquí en el país, y es uno de los principales visitantes en este aspecto.
Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, tenemos preguntas acá en el canal de Zoom. Hace un rato levantaba la mano el doctor Jonathan Sequeira. Don Jonathan, ¿está usted por ahí para hacer su pregunta audible? Correcto, gracias por el momento. Sí, básicamente es un comentario. A mí me fascina todo esto, además de naturalista, aunque no me dedico a todavía nada que tiene que ver con wellness, hago acupuntura y soy Reiki. Me sorprende y yo soy admirador de la medicina tradicional china e hindú. Pero no, en la historia y en las actividades que se está haciendo, deberíamos, ustedes como explotando un mercado, mencionar un poquito tal vez más de la gran cantidad de beneficios que hay y potencia o estudiarlo, la medicina tradicional o el wellness tradicional que es nativo de América, específicamente Mesoamérica. Tuve la oportunidad de llevar un grupo a un TUG. El TUG se conoce comercialmente más como el temazcal. Y hecho por un guatemalteco acá, llevé un grupo de gente de Polonia y estaban maravillados porque pudimos darle la opción de plantas que se iban a usar para la realización del temazcal y con solo hablar del temazcal y dentro de lo que sería el wellness, han pensado incluir en algo netamente de nuestro continente también, y que claro que hay un mercado y que hay buenas opciones en el país. Gracias. Ok, bueno, le respondo y le comento. Con respecto a todas esas prácticas, sí hay algunas que se ofrecen en el país. Sin embargo, la línea que nosotros queremos seguir es principalmente aprovechar toda la cultura o todas las tradiciones costarricenses. Entonces, por eso es que les mencionaba sobre la zona azul, porque tienes unas características muy particulares en Nicoya que es importante tomarlas en cuenta. Hay que trabajar, y eso sí eso es una labor de todos, en el aprovechamiento de toda la riqueza indígena, todo el conocimiento indígena nacional. Es muy importante que lo podamos trabajar. Y hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Si bien es cierto, la medicina tradicional china y demás, pues sí se practica Reiki, se practica muchísimo, acupuntura se practica muchísimo, y hay diferentes opciones que se practican, pero aquí en Costa Rica están más, o las han desarrollado más hacia la parte médica, más que holística. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es hacerlo de una forma profesional, responsable, porque lo que queremos evitar son pues personas haciendo cosas o actividades que realmente no conocen y más bien puedan causar una afectación. Entonces, lo importante es innovar. Eso es muy importante, pero estamos pues empezando con un segmento y la idea es profesionalizar ese segmento precisamente para ofrecer servicios de calidad. No sé si le respondo la pregunta o el comentario. Bien, muchísimas gracias. Tenemos también acá una pregunta en el canal de Zoom. Tenemos dos preguntas en el canal de YouTube y una pregunta en el canal de Facebook, pero vamos a atender primero las de acá de Zoom. Comenta doña Pilar, guía de turismo y colega, ¿un hotel con piscinas es considerado un spa? No. Para que sea considerado un spa debe tener servicios con agua, pero no solo la piscina. Por ejemplo, un hidromasaje, puede ser, bueno, las piscinas termales, puede ser el steam room, el jacuzzi, no, jacuzzi es lo mismo.
sauna, por ejemplo, baño turco, esos elementos o los circuitos de combinar agua fría con caliente, crioterapia, que es hielo, trabajar en hielo, son esos elementos o esos servicios en un lugar específico. Entonces, una piscina como tal no es considerado spa, porque necesita tener la infraestructura adecuada para brindar esos servicios y además, en la mayoría de los casos, no es 100%, pero en la gran mayoría se le adicionan también los servicios de masaje. Pero sí lo más importante es que tengan los servicios de agua, pero no como una piscina tradicional. A menos que en la piscina la utilicen también para hacer terapias como Watsu. Ahí podría ser un elemento más. Bien, muchísimas gracias. Recordarle a doña Pilar que en las clases de elementos del turismo acá en INSATUR se les enseña que SPA es un acrónimo, viene del latín y significa salud per aqua. Y entonces, básicamente, eso significa spa, para que acordemos. Yo no soy un experto, los expertos son ellos, pero para recordarle lo que son las clases acá. No se lo olvide, doña Pilar. Bien, gracias por la pregunta. También tenemos acá la consulta en el canal. Pregunta, vamos a ver, la compañera Arlene Sobalbarro. ¿Quién certifica los senderos y la terapia del bosque? Ok, la certificación de la terapia de bosque la hace la Association of Nature and Forest Therapy. Yo trabajo como guía acá, pero también trabajo como formadora con ellos, entonces como formadora independiente con ellos, y entonces esos son los que certifican a los guías en terapia de bosque en el proceso de los 6 meses. Y los senderos los certifica cualquier guía certificado que haya llevado una formación adicional para certificar senderos. Casualmente esa es la pregunta que tenemos, la primera pregunta que tenemos en el canal de YouTube. Preguntan si usted, doña Manuela, puede certificar guías en esa área acá en Costa Rica. Bueno, como decía anteriormente, yo certifico a través de la asociación, entonces sería, yo personalmente no certifico individualmente, yo certifico a través de la asociación en Estados Unidos. O sea, no es en Estados Unidos físicamente. Ahorita con todo lo que pasó con la pandemia, se cambió un poco el modelo y se están haciendo los 6 meses de forma remota. Es un curso bastante intensivo, donde se va módulo por módulo y luego al final se hace la parte ya presencial de 4 días, que igual hay mucha flexibilidad para ver cuándo se hace, por toda la situación que estamos viviendo. Bien, gracias. Recordarles a todos que en el momento que sientan la libertad de hacerlo, pueden hacer preguntas audibles a los 3 expertos que tenemos hoy acá de la Asociación de Turismo Bienestar. Tenemos otra pregunta acá en el canal de YouTube. Nos preguntan si existe algún distintivo en la entrada de un hotel, un establecimiento, un restaurante que nos haga saber que la empresa tiene alguna vinculación con la teoría o la práctica del turismo bienestar. Actualmente no hay ningún distintivo. Nosotros a través de la asociación queremos crear un sello que también brinde calidad, pero actualmente no existe. Y a nivel internacional lo que existe es un sello, pero principalmente para la parte médica. Entonces, ese es un tema que estamos trabajando porque no, a nivel mundial no, curiosamente no hay estándares muy específicos de qué sí es y de qué no es. También tenemos que trabajar en la parte normativa de los spa aquí en Costa Rica para poder tener claro a nivel de reglamento del Ministerio de Salud que sí es un spa y que no es un spa. Entonces, primero se está trabajando en eso y pues, bueno, bien por un lado, el Ministerio de Salud es el encargado de emitir esos reglamentos, pero bueno, por toda la situación está un poco lenta. Pero actualmente no, pero sí estamos trabajando. Habíamos empezado el año pasado, pero pues cambiaron las cosas un poco este año, pero sí es una de las líneas que se está trabajando desde la asociación.
Por lo menos las empresas que pertenecen a la asociación sí se garantiza porque cumplen con los requisitos que pedimos. Las empresas que pertenecen a la asociación sí tienen ese aval y tienen pues el uso del logo de la Asociación Wellness Costa Rica. Bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta acá, Carolina Murillo. Dice ella, ¿existen experiencias de terapias del bosque en áreas silvestres protegidas de Costa Rica? O bien, la aprobación y alianzas con parques nacionales para llevar a cabo dichas terapias. Muchas gracias por la charla, dice Carolina. Bueno, estamos en conversaciones para ver si hacemos alianzas con parques, ¿verdad? Para quizás igual promocionar algunos parques que no sean tan visitados, ¿verdad? Ojalá que más gente pueda ir a parques que no son tan populares. Sí se hizo una vez una terapia de bosque en el Parque Nacional de Arenal, en el sector, no me acuerdo del nombre, el que entra uno como por la represa, no me acuerdo cuál es el nombre de ese sector. Península. Ajá, exacto. Ahí se hicieron 2 terapias de bosque y sí, eso. Bien, muchísimas gracias. Pregunta don Mauricio Cordero, que también conoce sobre la terapia del bosque y es presidente de la Asociación de Guías de Manuel Antonio. Dice, saludos Manuela, ¿hay continuidad de la capacitación que llevamos, proyección o alguna fecha? Bueno, en este momento no se está planeando nada todavía, menos ahorita con todo el tema de las restricciones de juntarse con muchas personas. Entonces, en este momento no se ha planeado nada, pero no sé, deberíamos ver cómo les seguimos dando continuidad a esto. Pero en este momento no está planeado nada. Bien, preguntó doña Arlene acerca de los costos de la certificación. Doña Manuela le contestó allí en el chat y le informó cuáles eran las posibilidades de conseguir dicha información por aquello. Y bueno, tenemos una pregunta en el canal de Facebook. Nos consultan acá si existe algún apoyo del ICT propiamente para promocionar el turismo wellness. Económicamente, me imagino, o en logística, doña Laura. Bueno, de hecho, el ICT es nuestro aliado. De hecho, trabajamos de la mano. Hay un convenio que se firmó, ICT Asociación, precisamente para trabajar en esta línea. Como sector privado, pues a nosotros es quien nos corresponde la ejecución y la aplicación de los servicios. Sin embargo, el ICT ha dado muchísimo apoyo. No sé si ustedes se acuerdan, la última campaña, bueno, las últimas 2 campañas que se hicieron del ICT, de la muchacha neurocientífica, la de My Choice Naturally, y la actual de Research. Esas 2 campañas están muy enfocadas a este segmento de mercado. Entonces, realmente sí hemos trabajado muy de la mano. Pero pues nosotros no podemos depender, nadie del segmento privado, del sector privado tiene que depender del ICT para poder trabajar. Hay alianzas, pero sí es importante que nosotros, que somos los que diseñamos el producto, lo ejecutamos, tomemos la iniciativa para ir trabajando sobre ese tema. Gracias. La colega Hannelore Eller tiene alguna pregunta audible. Hannelore, adelante. Muchas gracias, Luis Diego. Gracias por el espacio y excelente presentación. Gracias a Laura, Marco y Manuela. Les quería, bueno, primero felicitar por esto. Me parece que es una muy linda adición poder como guía certificado transmitir un poquito de esto a los clientes. Les da una perspectiva completamente diferente y más cercana y como un nivel más espiritual a lo que es la naturaleza. En lo personal, hace 2 años hago diario yoga, meditación y todo esto, por lo que estoy muy interesada en tomar parte en esta certificación, sobre todo lo que comentó Manuela, de que se puede hacer algo, ya sea online por medio año o unos cuantos días, no sé si por medio de tal vez ICE Tour también se puede hacer algo por el estilo, porque me parece excelente. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a preguntarles, a ver, Hannelore, ¿cómo nos va con eso? Bien, tenemos otra pregunta acá en el canal de Facebook. Nos preguntan
si, por ejemplo, balnearios de aguas termales, todos estos, sin importar el tipo, si está destinado a turismo nacional o internacional, son considerados parte del mercado bienestar. Los centros termales, claro que sí, son considerados porque el agua termal tiene muchísimos beneficios para la salud. Sin embargo, es importante que tanto los usuarios como los prestadores del servicio conozcan más sobre todos estos beneficios de las aguas termales, porque no lo estamos aprovechando como debe ser. Aquí lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo es agüita caliente durante horas de horas sin realmente aplicar como se debe o utilizarla como se debe, porque el agua termal a las temperaturas que se encuentran en este país tiene que tener una permanencia en las piscinas de máximo 15 minutos y hacer cambios a agua fría. Hay que hacer ese contraste y sobre todo no consumir licor. Cuando se consume licor en agua termal, no sé si ustedes han notado que la gente se pone roja, empieza a ponerse roja y eso quiere decir que la presión se le está subiendo. Entonces es totalmente contraproducente consumir licor en las aguas termales. Entonces, es importante, existe un estudio que hicieron un consorcio español, si quieren, yo se los puedo facilitar, es bastante amplio, es muy técnico, muy interesante, son 12 capítulos, sumamente amplio, pero explican a detalle todos los beneficios y sobre todo las composiciones físico-químicas de las aguas. Entonces, es un estudio muy interesante de la zona norte, sumamente amplio y técnico, pero si quieren aprender sobre eso, sus beneficios, es un estudio muy interesante. Bien, muchísimas gracias. Nos preguntan acá en el canal de Facebook, esa pregunta era de don Carlos Suárez, en el Facebook, en el canal de Facebook. También en el canal de Facebook preguntan si tratamientos regulares tales, don Cristian López, tratamientos regulares tales como cortarse las uñas, cortarse el cabello y tratamientos de belleza son considerados wellness también. Realmente sí y no, porque bienestar es lo que nos hace sentir bien y bienestar es lo que nos produce o actividades que nos generen beneficio a nuestra salud. Sin embargo, esas prácticas son más enfocadas a lo estético, pero el segmento estético también es parte del bienestar. Entonces, yo no lo catalogo, o realmente no debemos catalogarlo como turismo de bienestar, porque yo no sé realmente qué placer o qué beneficio. Bueno, mantener las uñas cortas es importante, pero creo que no es, más bien es una cuestión de salud. Entonces, las experiencias o los servicios cosméticos no van tan enfocados al segmento de turismo de bienestar como tal. Bien, muchísimas gracias. Don Darío Gómez también pregunta acá en el canal de Facebook, ¿qué sucede con las clínicas estéticas? ¿Deben estar certificadas por la asociación para ser consideradas turismo o por el simple hecho de estar pues reconocidos los médicos ya son prácticamente, sí, son prácticamente ya turismo bienestar? Pregunta. No. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si él estuvo en la parte donde, si gusta me puedo devolver para ejemplificárselo mejor. Si me permiten, me voy a devolver a esto que es muy importante que tengan en cuenta, que creo que tal vez lo pasé un poco rápido. Esto es sumamente importante que tengan en cuenta que turismo de salud se divide en turismo de bienestar y turismo médico. Entonces, las clínicas y las estéticas entran definitivamente, como lo ven aquí, dentro del turismo médico, que la Asociación de Wellness Costa Rica no está trabajando. Nosotros nos enfocamos solamente
en el área de bienestar. Entonces es súper importante que ustedes tengan muy claro cuando les hablan turismo de salud, para nada es sinónimo de turismo médico. Desafortunadamente se ha utilizado así, pero no lo es. Entonces es importante que ustedes diferencien y tengan muy claro qué es turismo de bienestar y qué es turismo médico. Entonces aquí está esta gráfica que yo hice para ejemplificar qué son los componentes del turismo de bienestar con los componentes médicos. Entonces, toda la parte estética requiere de un profesional capacitado en manejo de aparatos, en cirugías plásticas como médicos o esteticistas o demás, pero no es el profesional del área de turismo. Bien, muchísimas gracias. Aparentemente ya se me acabaron las preguntas acá en Facebook y también en el canal de YouTube. Del mismo modo, ya hemos atendido todas las consultas que teníamos en el canal de Zoom. No sé si desean cerrar la videoconferencia con algún mensaje importante para todos nosotros sobre el wellness, doña Laura. Sí, muchísimas gracias. Es importante que ustedes como guías, y bueno, yo quiero agradecer muchísimo el espacio a Luis Diego, porque ustedes como guías son, y como choferes también, son una parte indispensable, son una pieza clave dentro del desarrollo de esta actividad, porque, por ejemplo, nosotros como agencias, como operadores, queremos hacer rutas, queremos diseñar programas, queremos hacer un montón de cosas. El cliente, hay cliente que viene, que lo compra, pero necesitamos quien lo ejecute. Entonces, ustedes realmente es importante que si se quieren especializar, si quieren saber más, si quieren capacitarse y demás, se acerquen a nosotros para que se puedan ir involucrando un poco más en este segmento, porque realmente necesitamos guías que entiendan, guías que puedan vivir eso. La compañera que decía que ella practica yoga y meditación desde hace 2 años, entiende muy bien cuál es la empatía que hay que tener para este segmento de mercado. Entonces, es muy importante poder contar con profesionales como ustedes que se puedan también dedicar a esto, que puedan especializarse como se especializan en aves, como se especializan en insectos o en plantas, que también pueden haber lo puedan ver como una especialidad, porque necesitamos de ustedes como guías que al final sean quienes ejecuten los servicios que las agencias queremos diseñar. Entonces, son importantes, todo tiene, o sea, la cadena de valor es muy importante y es un eslabón que necesitamos, pero en este momento no lo tenemos. Son realmente muy pocos, muy pocos los guías que son guías certificados y guías que quieran trabajar ese segmento, y específicamente guías de terapia de bosque como con licencia de guía como tal. Hay también muy poquitos. Sí tenemos en el país, pero también hay muy poquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros realmente hacemos una fuerte campaña para posicionar a Costa Rica como un destino de bienestar en la naturaleza y teniendo la terapia de bosque como el diferenciador, y mucha gente quiere venir, pero tenemos muy poquitos guías? Yo no puedo dividir a mano en 15 partes, ojalá quisiera, pero no puedo. Los otros guías que se están certificando, van a haber poquitos, pero necesitamos también motivarlos para que ustedes se puedan ir involucrando y aprendiendo más de eso. Entonces, ese es pues mi comentario, que ustedes como guías lo tomen en consideración, porque sin ustedes, nosotros como agencias, realmente se nos dificulta increíblemente poder ofrecer programas y diferentes rutas a los clientes si necesitan un servicio de guiado. Si no, tendríamos que pues empezar a diseñar productos pues directamente con el operador o directamente con el hotel, restringiendo un montón de más de actividades en cada zona, porque no tenemos quien los ejecute.
Entonces, sí es un poco de generarles ese interés y esa oportunidad para ustedes también como guías de especializarse un poco más. Bien, muchísimas gracias. Doña Manuela, don Marco, ¿algún mensaje para cerrar la videoconferencia? Bueno, yo nada más quiero agradecer por el espacio que tuvimos para contar un poco sobre estas prácticas y quizás motivarlos a todos, porque como decía Laura en algún momento, el bienestar empieza por uno mismo y por nosotros mismos. Y hay formas muy sencillas y muy simples de estar bien. Y somos muy privilegiados de vivir en este país donde tenemos naturaleza bastante cerca y en todos lados. Entonces, nada más agradecer. Muchísimas gracias. Bueno, igual agradecer a Luis Diego por el espacio que nos dio, a Laura y a Manu por la colaboración para darles a ustedes esta charla. Igual, como dice Manu, agradecer a ustedes por la atención y recordar que el estar bien no es así como el gran sacrificio que podemos tomar de nosotros, de hacer rutinas de ejercicios, caminatas y demás. Simple y sencillamente una forma de buscar de estar mejor, de relajarse, de tratar que la vida nos sea un poco más sencilla de esta forma. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias de nuevo, Diego. Nos vemos en la próxima. Bien, muchísimas gracias a todos, a los tres, por habernos instruido en esta parte tan importante de uno de los mercados emergentes que más está llamando a Costa Rica a ponerse a la altura de la expectativa mundial.